¿sí? Hemos visto acerca de la electricidad, hemos visto de la resistencia, hemos hecho simulaciones por medio de la página de una página en cual nos permite a nosotros, por decirlo así, practicar, ¿no? En cuanto a los circuitos eléctricos en serie, circuitos eléctricos en paralelo, hemos visto la resistencia, pero esta medida de la resistencia tiene algo que particular, ¿no? Y la gran mayoría de los elementos que se pueden medir, ¿sí? Y apareció lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm, obviamente, nosotros podemos medir ciertos componentes de la electricidad, ¿sí? Muy bien. El día de hoy, pues, conociendo nosotros que la ley de Ohm se constituye por medio de un triángulo, como ustedes pueden ver, ¿sí? Y su medida se la conoce como ohmio y el símbolo es el omega, ¿sí? Este símbolo que ustedes ven aquí significa ohm, de ohmios, ¿sí? ¿Cuántos ohmios tiene una resistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces a eso se refiere. Bien, tenemos nosotros también que constituye la ley de Ohm en tres factores muy fundamentales, que es la V de voltaje, la I de intensidad o corriente, se lo conoce como corriente también en la intensidad, y la resistencia. Esos tres valores fundamentales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicho eso, pasamos a nuestra diapositiva siguiente, donde es la continuación nada más de lo de aquí. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice que la ley de Ohm permite definir la unidad de resistencia eléctrica en ohmios. Eso quiere decir que nosotros podemos hacer como que dice, calcular cuánta resistencia tiene un conductor eléctrico. Y la resistencia se la mide en ohmios, ¿sí? Muy bien. Dice lo siguiente también, un ohmio es la resistencia de un conductor por el que circula la corriente de un amperio cuando entre sus extremos hay una diferencia de potencial de un voltio. ¿Sí? Vamos a leerlo nuevamente. Un ohmio es la resistencia de un conductor. Muy bien, eso quiere decir que todos los conductores tienen resistencias y automáticamente se la calcula con un ohmio. ¿Sí? Muy bien, de la corriente de un amperio cuando entre sus extremos hay una diferencia de potencial de un voltio. Eso quiere decir que con nosotros tengamos obviamente un ohmio y un voltio, ¿sí? Vamos a tener obviamente también el amperio, ¿no? Que eso ya lo vamos a conocer más adelante. Y vamos a ver un pequeño ejemplo que está aquí. ¿Sí? Esto está resumido, que dice que un ohmio es igual a un voltio sobre amperio. ¿Sí? Muy bien. Dice que un circuito está formado por tres elementos conectados en serie, ¿sí? De un generador, ahí está bien puesto, que estaba mal puesta esta palabra, de un generador de 230 voltios. Eso quiere decir que ya tenemos nuestro primer dato, 230 voltios. Y una lámpara y un amperímetro. El amperímetro en este caso es un dispositivo que me permite a mí poder medir el amperaje del circuito. Si el amperímetro mide, eso quiere decir que cuando nosotros usemos el amperímetro y cuando estemos midiendo y esté marcando, por decirlo así, mide una intensidad de 0.5 A, o sea, 0.5 amperios. En el circuito calculemos, ¿sí? Y me pide que calculemos, por ejemplo, la resistencia eléctrica de una lámpara. Resistencia eléctrica de una lámpara y ve la intensidad de corriente que circula por el circuito. Si el generador, si el generador suministra una tensión de 360 voltios. Muy bien. Bueno, vamos a pasar nosotros acá en una pizarrita para pasarnos a desglosar esa parte de allí. Y vamos a hacer obviamente el uso de la ley de Ohm. Vamos a crear una pizarra nueva. Déjenme cerrarla a ustedes automáticamente, les va a salir en el chat. Déjenme que les salga, ya les salió. Muy bien, estamos en la pizarra. Y vamos a primero calcular la resistencia, es lo que nos pide el ejercicio, ¿verdad? Así es. Calcular la resistencia. Bien, vamos a darlo así. Y vamos también a nosotros, para no pasarnos mucho tiempo,
Vamos a copiar todo nuestro texto y nos vamos a nuestra pizarra y vamos a pegar. Vamos a hacerlo así para que se pueda notar. Ahí, muy bien. Y vamos a darle un tamaño obviamente de nuestro texto un poco más grande porque está muy pequeño. Podría ser ahí un poco más para acá. Listo. Bien, no se ve tan grande, ¿no? Pero de todas maneras déjenme ver si lo pongo ahí. Ahí se ve un poquito más grande, muy bien. Listo. Excelente. Ahí tenemos nuestro ejercicio. Un circuito está formado por tres elementos conectados en serie de un generador de 230 voltios y una lámpara y un amperímetro. Si el amperímetro mide a una intensidad de 0.5 amperios, en el circuito calculemos la resistencia de la lámpara. Bien, primero tenemos que darnos cuenta de nosotros de la ley de Ohm. Hacemos nuestro cuadrito, ¿verdad? Nuestro triángulo para no olvidarnos. ¿Sí? Y lo primero que teníamos en la parte de acá era la B, ¿sí? La R y la I. Si ustedes en algún momento ven que de pronto la I está acá y la R está acá, allí no hay ningún problema, porque en la parte de aquí no importa el orden que tenga, ¿no? Lo que no puede ir de pronto es acá arriba la R ni la I, ¿sí? Esta es la tabla obviamente la cual nosotros nos vamos a guiar para armar las fórmulas, ¿sí? Muy bien, entonces todo lo que está aquí abajo, ¿sí? Si es esto por esto se calcula, si es esto por esto se divide y así también la parte de acá. Muy bien, ¿qué es lo que primero nos dice nuestro ejercicio? La resistencia eléctrica de una lámpara. Vamos a nosotros a crear nuestra primera fórmula por medio de la ley de Ohm y decimos que la resistencia, ¿verdad?, es igual a voltaje, ¿sí?, sobre I. ¿Sí? Resistencia es igual a voltaje sobre I. Como la resistencia está aquí y pasa a ser como quien dice la incógnita, porque no sabemos cuánto tiene de resistencia, aquí no me lo dice, ¿sí? Aquí no me dice cuánta resistencia yo tengo que eso sacarlo por medio de una fórmula y nosotros tenemos ya nuestra fórmula aquí, ¿sí?, diciendo que resistencia es igual a voltaje sobre I. ¿Será que nosotros tenemos el voltaje? Por supuesto, ¿sí? Acá lo tenemos. Vamos a ir como quien dice obteniendo los datos que tenemos. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que dice acá. Nos vamos nuevamente a volver acá a lo que es nuestro triángulo de la ley de Ohm, ¿sí? Profe, ¿cómo es que usted hizo esto? Por si acá dice B, R y la I. Sí, aquí no es que estoy dividiendo ni que estoy multiplicando directamente, no, sino que esto solo es la referencia que yo debo tener al momento de utilizar las variables, por decirlo así. Bien, como la R está en la parte de acá y pasa a ser la incógnita, o sea, qué es lo que nosotros vamos a encontrar, entonces nos queda que R es igual a B sobre I, esto no se mueve, ¿sí? Si fuera la intensidad que estuviéramos que buscando o la corriente, también sería I igual a B dividido para R, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Muy bien, vamos a nosotros a continuar aquí y vamos a reemplazar los datos, ¿ok? Y vamos a decir lo siguiente, vamos a decir que R es igual a voltaje y dice que tenemos un generador de 230 voltios. Ya, muy bien, vamos a poner 230 y con la B para que sepamos que es de voltaje, porque eso es lo que nos pide, ¿sí? Voltaje. Entonces, si tenemos voltaje, usemos el voltaje. Muy bien, vamos a seguir a ponerle una rayita en la parte de abajo y vamos a nosotros a utilizar nuestra segunda incógnita, que es la intensidad o corriente, también se lo conoce, ¿ok? Dice, y una lámpara y un amperímetro, ¿sí?,
Si el amperímetro mide a una intensidad de 0.5, eso quiere decir que nuestra intensidad está en 0. ¿Verdad? Vamos a ponerle el punto aquí como una especie de coma, 0,5, no es el 9 por si acaso, a 0.5 a. Entonces, eso quiere decir que como tengo mis datos allí, entonces yo ya puedo hacer una expresión aritmética y ya tengo obviamente los datos y lo puedo hacer, ¿no? Entonces vamos a sacar nuestra calculadora. Yo sé que teníamos una calculadora científica, tengo que volverla a descargar. Ya voy a irme al elemento de ese que la vez pasada, como tuve un problema con la máquina, no pude rescatar ciertas cosas, ¿no? Pero ya vamos a utilizarla. Vamos a usar la calculadora normal del computador. 230 dividido para 0,5. Eso es igual a 460. Ah, ya, muy bien. Entonces tenemos 460. ¿Qué cosa? A ver, alguien que desee participar. 460 ¿qué? ¿Qué me dice usted, por ejemplo, Pérez? ¿Qué me dice usted? ¿A qué es igual eso? 460 ¿qué? Aquí viene mi pregunta, pues no, aquí, ¿qué? Es muy fácil responderla porque nuestro concepto lo dice. Ahí está. De resistencia, profe, no. Sí, muy bien. Por supuesto, sí, es la resistencia. Pero la resistencia, ¿en qué se mide? Voltios. No. El voltaje es voltaje. La resistencia se mide en un temita que vimos acá. En Colombia. No, eso es en electricidad. Ese es otro tipo de tema. ¿En, ¿En qué? En Ocmio, el profe. de Omnio. Exacto, en ohmios. Muy bien. Entonces, la resistencia es igual a 460 ohmios. ¿Cómo sale el ohmiaje o el ohmio? De dividir el voltaje por el amperio. ¿Sí? Vamos a revisar nuevamente por aquí nuestros conceptos pequeños que hemos tenido por acá. ¿Sí? Resistencia eléctrica, ¿sí? Acá obviamente lo que estoy yo midiendo en la ley de Ohm, ¿sí? Es que voy a obtener el, la resistencia pero en ohmios. ¿Cómo se mide la resistencia? En ohmios. Aquí incluso tenemos una diapositiva de las anteriores que les estoy mostrando, ¿no? Resistencia eléctrica es aquí, ¿sí? Bien, vamos a ver si tenemos por aquí. Está, así es. Miren lo que dice aquí, ¿no? Esta es una diapositiva que vimos en una ya como hace la semana pasada o antepasada por ahí. Dice la resistencia eléctrica es en el sistema internacional, es el ohmio. ¿Sí? En el sistema internacional es ohmio. Se le da el nombre en honor al físico alemán, bueno, este es quien lo creó, y se representa mediante la letra griega omega. Entonces quiere decir que la resistencia eléctrica en el sistema internacional se mide en ohmios. ¿Sí? Resistencia se lo conoce como obviamente el paso de la corriente eléctrica, ¿no? Pero se lo conoce como resistencia. Pero ¿cómo se mide? Se mide en ohmios, ¿sí? Ah, ya, muy bien. Entonces quedamos claros en esa parte de allí, que de aquí en adelante la resistencia se mide en ohmios. Entonces, dice, calcule la resistencia eléctrica de la lámpara. Ah, ya, muy bien. Es verdad, dice resistencia. ¿Sí? Pero ¿cuánto es que vale esa resistencia? Muy bien, la resistencia que en este momento está ejerciendo sobre la lámpara es 460 ohmios. ¿Sí? Muy bien, el día de mañana vamos a ver la siguiente parte que dice la intensidad de corriente que circula por el circuito. O sea, cuánto es la intensidad que tenemos que ver aquí, ¿no? Muy bien. Y la intensidad se mide en amperios. Es verdad que tenemos un valor de aquí de 0.5 amperios, ¿sí?
pero es el valor obviamente que tenemos nosotros ahí nada más, pero queremos ver cuál es la intensidad total, ¿ok? La corriente. ¿Cuál es la corriente? Porque tenemos aquí el amperio, pero queremos saber la corriente. Bien, bueno chicos, activen sus cámaras, vamos a hacer una pequeña captura, rapidito, ya no nos queda tiempo, para que se puedan cambiar a, ¿cómo se llama? A la clase, a cualquier hora que tengan con otro compañero. Y más adelante no se olviden que estos tipos de ejercicios sí los vamos a topar para que ustedes puedan practicar, ¿ok? Muy bien, igual vamos yendo poco a poco, ¿ya? Déjenme hacer la captura en este momento. Muy bien chicos, excelente, muchísimas gracias, esperando que tengan un excelente día con los chicos de informática, si nos vemos más tarde, ¿no? Muy bien, nos estamos viendo entonces más tarde con los chicos de primera informática. Chao, chao, pasen bien chicos. Hasta luego, profe. Igualmente, pasen muy bien. Igualmente chicos, Profe, pasen a muy mí no bien. me ha puesto la asistencia, Medina. Muy bien. Ah, ya listo, de contabilidad, Sí, profe. Medina. Muy bien, así está con falta. ¿Alguien más? Nadie más, según veo. Muy bien. Bueno, estamos en contacto chicos, pasen bien.